Hola, ¿qué tal? Ha sido absuelto de los cargos hasta ahora Dani Alves. Dani Alves, exjugador del Barcelona, uno de los jugadores que más títulos acaparó en su carrera deportiva. Estuvo en prisión. Estuvo en prisión ya más de 400 días. Un año larguito, un año y más, y algo más. En prisión por una denuncia que recibió en España, en Barcelona. Él residía en Barcelona. Mientras estaba en una discoteca compartiendo con unos amigos, se encontró con una joven y posterior a esto, esa joven lo denunció por, ya ustedes saben que Dani Alves tuvo inconveniente al principio, ¿no? Porque realmente él, al estar casado, él lo que quiso fue tratar de evitar el escándalo y negó todo. Ese fue un error para él, negar todo. Vamos a ver la noticia, lo que dice. Absuelven a Alves. El testimonio de la víctima no es suficiente para condenarlo por... Ya ustedes saben que... El exfutbolista estaba condenado a 4 años y 6 meses de prisión por agredir a una joven en una discoteca. El exfutbolista Dani Alves, absuelto, la sección de apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha revocado por unanimidad la sentencia que condenó al exjugador del Club Barcelona a 4 años y 6 meses de prisión por la agresión a una joven en la discoteca Sudon de la ciudad central en diciembre de 2022. Esto pasó en 2022 y ya lo habían condenado a 4 años. A 4 años lo habían condenado. Ya, obviamente, mientras estaba pasando todo este proceso, él estaba en prisión porque le declararon prisión preventiva porque por riesgo de fuga. Alguien que es tan conocido, tan famoso, que no tiene dónde esconderse tan fácilmente. Pero bueno, esto es otra más de las efectos de Progrelandia, ¿no? España es un país que está invadido de progres y que obviamente en este tipo de casos quieren hacerlos, como son mediáticos, quieren hacer de ellos algo más un show, ¿no? Mucho más relevante. Entonces, claro, se convirtió en eso mismo, en un show, donde a él simplemente sin pruebas lo tuvieron retenido más de un año ya. Y lo han condenado sin ninguna prueba, porque no había pruebas fehacientes de que hubiera pasado eso. Dice así: la resolución sostiene que el fallo presenta déficits valorativos que impiden compartir la valoración del tribunal de instancia y la conclusión a la que llega. La fiscalía y la víctima recurrirán a la decisión favorable al brasileño, que salió en libertad hace un año tras 14 meses de prisión preventiva al depositar una fianza de 1 millón de euros. En la sentencia a la que ha tenido acceso, los magistrados señalan que existe una falta de confiabilidad en el testimonio de la denunciante. Ante las insuficientes probatorias, el tribunal estima por unanimidad el recurso presentado por la defensa de Alves y deja sin efecto las medidas cautelares adoptadas. Además, rechaza la tesis de la fiscalía, que podía elevar la pena a 9 años de prisión, y de la acusación particular, que reclamaba subirla hasta los 12 años. El fallo aún puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo. Obviamente van a apelar. Ellos estaban pidiendo, ya le habían dado 4 años, lo estaban pidiendo 8 y hasta 12 años de prisión por un delito que no se pudo comprobar. Porque es que estos son los delitos donde, o este es el único delito donde en algunos casos ha bastado con solo la palabra de la víctima y dejan de lado el que toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. En este caso, en estos casos, es culpable hasta que él pueda demostrar su inocencia. Claro, hubo suficientes dudas en el caso
como para no poder corroborar su culpabilidad, y esto hace que al él apelar, bueno, pueda ganar el caso por ahora. Lo que pasa es que él se enredó al principio porque él, al no querer dañar su matrimonio, él dice que no la conoce. Después dice que él sí se encontró con ella, pero que no pasó nada. Y finalmente él acepta que pasó, pero que fue consentido. Entonces esos cambios de discurso, obviamente le resta credibilidad hasta al final, ¿no? Porque entonces, claro, la justicia va a decir, bueno, si empezaste mintiendo, probablemente todo lo que digas es mentira. Probablemente eso lo afectó y eso hizo que a él lo condenaran en primera instancia, pero al revisar también bien el caso y ver la declaración de la joven, hay muchas dudas porque ella no cambió nunca su versión. La versión de ella siempre fue la misma, pero cuando se ven, porque hay unas evidencias en video, unas cámaras, está lo que pasó, pero en la discoteca misma se ve como ellos están juntos y están compartiendo, se ven tranquilos, se ven bien, se ven disfrutando. O sea que ahí no hay como una coacción, no se ve ella incómoda ni nada. Cuando él va al baño, él en un determinado momento va al baño, ella lo sigue. Probablemente él le diga vamos al baño y ella lo sigue. No se sabe qué le dijo, pero la cuestión es que él va primero al baño y luego ella va atrás de él. Si ella hubiese ido primero y él va atrás, pues probablemente allí haya una duda más razonable porque él fue y allá la obligó a hacer algo que no quería. Pero si él iba al baño y ella fue atrás de él es porque tenía una idea de lo que podía suceder, ¿no? Entonces allí queda como esa duda de lo que pasó, si fue consentido o no. Sobre todo porque si ella estaba incómoda, si no se sentía bien, pues no hubiese ido, sencillamente no iba, se iba con sus amigas y listo, perfecto, él está en el baño, ni cuenta se daba. Así que creo que esa parte va como en favor de él. Dice, de la prueba practicada no se puede concluir que se hayan superado los estándares que exigen la presunción de inocencia. Señala la resolución, un escenario insuficiente para mantener la condena y que hace prevalecer el derecho a la presunción de inocencia. El texto de un centenar de páginas recuerda que las sentencias condenatorias exigen un canon reforzado de motivación. No obstante, los magistrados reconocen que no dar por acreditada la hipótesis acusatoria no supone afirmar que la tesis verdadera sea la que mantiene Alves. Hay dudas, pero no son concluyentes. Entonces, por eso mismo creo que lo absuelven. Victoria de Alves. La audiencia de Barcelona consideró probada la declaración de la víctima, pero advirtió de desajustes en su relato. Ahora, el tribunal, formado por 3 mujeres y un hombre, argumenta que la sentencia original utiliza el término credibilidad como sinónimo de fiabilidad y no lo es. En su opinión, la credibilidad responde a una creencia subjetiva que no se puede contrastar, asociada a quien presta declaración, mientras que la fiabilidad, en cambio, afecta a la declaración en sí misma. Sí, o sea que claramente lo que ella presentó no es fiable totalmente. Sí, pudiera ser creíble como lo comentaba porque ella no cambió de versión, pero no es fiable porque aunque ella mantuvo la misma hipótesis, pero sí hubo inconsistencias en lo que pasó, de lo que se logra ver en cámara. Quiere decir
que si ella dijo o no fue exacta en lo que pasó y que se puede corroborar porque hay videos. Entonces, si ella no fue exacta en eso, entonces no se pueden confiar de eso tampoco, no se puede tener fiabilidad de lo que sucedió adentro, porque también podría ser igual. Ella no está diciendo exactamente lo que pasó adentro, como lo está haciendo afuera también, que está siendo inconsistente. Los magistrados de la sección de apelaciones afirman que se ha tomado el testimonio de la joven como medio de prueba. No obstante, para obtener mayor fiabilidad necesita de la corroboración que se produce de la valoración conjunta de todos los elementos probatorios, esto es, la correspondencia entre lo que el testimonio contiene y aquello que ha ocurrido efectivamente. Y ello solo es posible si se cuenta con elementos objetivos que permitan dicha determinación. Por fin se ha hecho justicia, dice. En conclusión, la consecuencia de no dar por probado la felación a la que se asocia la violencia de la caída y lesión y la ubicación de ADN en la boca de la denunciante y el hallazgo y ubicación de las huellas dactilares y palmares en la tapa del baño en su parte más cercana a la cisterna y en la misma cisterna dejan el relato de la agresión sexual por la que se ha condenado apoyado únicamente en el relato de la denunciante, al que se añade un elemento más de incerteza, evidenciando la escasa e insuficiente fortaleza de la hipótesis acusatoria, insiste la sentencia. Los magistrados también hacen referencia al consentimiento. Considera que la sentencia original optó por acogerse a una creencia subjetiva de lo que ocurrió en el interior del baño, limitándose únicamente a que la penetración fue consentida, como sostiene la denunciante. El fallo del TS lo justifica alegando que puede modificar el consentimiento para mantener la relación en cualquier momento y aventura posibles razones por las cuales la denunciante ha podido faltar a la verdad para explicar los desajustes de su relato. Claramente entonces, como no hay pruebas suficientes, fue absuelto Dani Alves. Y obviamente los progres han salido a quejarse, a llorar, porque de eso no puede faltar. Alves establece con muchísima claridad que estamos ante un caso de agresión sexual porque la víctima no consintió. Es decir, lo que define la agresión sexual, la diferencia entre la libertad sexual y la violencia sexual, no es que el agresor ejerciese violencia o intimidación contra la víctima y que ella pueda probarlo a través de heridas o marcas en su cuerpo, sino exclusivamente el hecho de que ella no consintiera. Este es el resultado de la lucha feminista por garantizar nuestro derecho a la libertad sexual, porque solo sí sea así, y por luchar contra la impunidad de las violencias sexuales. Mirad, la sentencia dice literalmente que ni que la denunciante haya bailado de manera insinuante ni que haya acercado sus nalgas al acusado puede hacernos suponer que prestaba su consentimiento a todo lo que posteriormente pudiera ocurrir. Es decir, que con el modelo actual, el consentimiento es lo que define la diferencia entre la libertad sexual y una agresión sexual, y que antes del modelo del solo sí es sí, las mujeres, para que se reconociese judicialmente que habían sufrido una agresión sexual, necesitaban probar que el agresor había ejercido contra ellas violencia o intimidación y que ellas se habían resistido y por eso tenían heridas o marcas en su cuerpo que demostrasen esa resistencia a la violencia ejercida. Lo que define la agresión sexual ya no es la violencia o la intimidación, sino la ausencia de consentimiento. Esto por no hablar de la impunidad en la que quedaban la inmensa mayoría de los agresores sexuales con el modelo penal anterior, porque se consideraba que no eran violencia muchas cosas que en realidad eran violencia, y también porque existe una cultura de la violación que cuestiona antes a la víctima que a los propios agresores, que les desalienta la denuncia y que además cuestiona a la víctima en lugar de garantizar su protección y combatir la impunidad de los agresores.